A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal. Ya cumplimos un año y estamos un año en el set de Telesucesos entregando información relativa a la movilidad, el medio ambiente, los temas del tránsito, los temas de los vehículos, las motos, las bicicletas y ustedes también los peatones, porque todos somos parte integral de esa solución y de la movilidad. Siempre ha sido un tema interesante para nosotros en esta coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29, el tema de interés particular que tiene relación con el Metro de Quito. Se habla mucho del Metro de Quito, hay mucha especulación y también, ¿por qué no decirlo?, hay falta de información. Tenemos acá en el set con nosotros al ingeniero Jorge Yáñez. Él es actualmente el gerente de infraestructura del Metro de Quito, tiene una experiencia bastante amplia, es gerente de equipos de instalaciones del Metro de Quito, trabajó anteriormente en QSHE Management de Perenco en Colombia Limited, dentro de su carrera, digamos, para resumirla, porque ha estado en muchos otros países dentro del ámbito petrolero y en el desarrollo de obras de gran envergadura. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. La pregunta clásica de nuestros televidentes: ¿cómo se describe la situación actual del metro? ¿En qué estado estamos? Bienvenido. Gracias, Pablo. Buenos días. Bueno, el metro va bien, la obra va avanzando. Tenemos ya un 77% de avance de obra. Está prácticamente terminada la obra civil. Nosotros cuando empezamos este proyecto en abril del 2016, estaba construida lo que se llamaba la fase 1, que era 2 estaciones que se construyeron en la administración anterior, y la fase 2 constituye la construcción de las otras 13 estaciones, el túnel de la línea con su equipamiento y todo lo que tiene que ver con los trenes. Entonces estamos pues en plena ejecución ya de frentes de arquitectura interior de las estaciones y empezando ya todo lo que es equipamiento, que es un sistema complejo que hay que montar con mucha anticipación para poner a probar los trenes luego. ¿Cuál es la dimensión de la obra? Porque bajo tierra no se ve mucho, estoy seguro que hay un montón de obreros y de mucha gente, muchos ecuatorianos involucrados. Para dimensionar el tamaño de la obra, ¿qué tamaño tiene? Sí. Esta es la primera línea del Metro de Quito. Aspiramos que existan más, como suele ser la tendencia en donde empiezan a hacerse metros, como los países vecinos. Son 22.4 kilómetros de línea, 15 estaciones, empezando desde el sur en Quitumbe y terminando en El Labrador. Este trayecto normalmente en vehículo particular o en vehículo de transporte público toma entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo del tránsito. En el metro, incluyendo paradas y todo, vamos a poder hacerlo en 34 minutos, eso es lo que está previsto. El tren tiene una velocidad máxima de 100 km por hora, que la puede desarrollar en recta, pero el promedio de velocidad va a estar entre 38 y 40 km por hora, cosa que es ampliamente superior al promedio incluso de vehículos particulares. Este momento el promedio de velocidad en la ciudad está alrededor de 13, 14, 15, dependiendo la hora.
Entonces, como tú ves, es algo bastante bueno para mejorar la movilidad de los quiteños. Mejoraría la calidad de vida, porque si yo me demoro 1 hora y media en recorrer de punta a punta, y acá me demoraría como persona natural subiéndome al metro 34 o 35 minutos, entonces me estoy ahorrando prácticamente 1 hora de mi tiempo todos los días, si es que fuera ese el caso extremo, ¿no? Esa tal vez es la principal ventaja, y es lo que tenemos que concientizarnos de que vamos a ganar mucho tiempo. La gente que vive en el sur o en el norte y tiene que desplazarse a lo que se llama el hipercentro, va a ganar prácticamente 2 horas al día, que lo puede dedicar a estudio, a estar con su familia, a ocio, a lo que se les ocurra. Entonces va a ser un cambio radical en nuestra forma de vivir en la ciudad. Si es que el movimiento va a ser un movimiento norte-sur, sur-norte, sobre el cual hoy en día se movilizan algunos medios de transporte público, se entendería que esos medios de transporte público, una vez que se inaugure el metro, podrían funcionar como alimentadores, mas no sería, se entiende, necesario que hayan líneas de transporte en la parte superior. Si yo puedo movilizarme por el metro en el subsuelo, pues evidentemente, posiblemente no tengo que tener todas las líneas de transporte que hoy día circulan en el tramo norte-sur. ¿Es así? ¿Va a haber menor tráfico en esa zona o se van a mantener las líneas? En otros países, en las ciudades más importantes con el metro, Madrid, París, se ve que se mantienen algunas líneas en la parte superior. ¿Cómo va a funcionar acá en Quito? A ver, el metro debe ser la columna vertebral del sistema de transporte de la ciudad. Lo que se está organizando es una redistribución de las rutas. Y esta redistribución permitirá complementar la tarea del metro de llevar pasajeros, pero sobre todo en temas transversales, ¿no? Para alimentar las estaciones. Sin embargo, esto es solamente una línea, solamente entre comillas, porque hay corredores norte-sur de transporte público y el trole, los alimentadores, que van a seguir funcionando, pero tendrán que cambiar algo en lo que se pueda su ruta y su frecuencia. No se trata de competir entre el metro y los otros sistemas, sino que sean complementarios. Y aspiramos, obviamente, como en todas las ciudades desarrolladas, tener una sola tarjeta de pago, tener integración tarifaria, integración física, de tal manera que nos permita tomar el transporte público, cualquiera que este sea, con un solo medio de pago. Y para los que utilizamos vehículo privado, también habrá posibilidad de que en muchos casos, si coincide nuestro desplazamiento con la ruta del metro, dejar el carro en la casa. Yo creo que eso es bueno para todos, nos ayuda desde el punto de vista económico, de movilidad, ambiental. Entonces, como decía al principio, el metro nos va a cambiar la forma de mirar la movilidad en la ciudad. Desde el punto de vista del ciudadano, posiblemente si me debo movilizar al centro de la ciudad y a través del metro me voy a movilizar más rápidamente, como cuando uno viaja a otras ciudades grandes, no piensa siquiera en arrendar un vehículo, sino más bien utilizar el metro. Exacto. Posiblemente nos va a ocurrir algo similar a quienes tenemos un vehículo particular, es decir, llegar a una estación que tengamos la comodidad de un buen estacionamiento, porque a veces también puede ser parte del problema, y movilizarnos hacia el centro de la ciudad, que posiblemente vamos a ahorrar un montón de tiempo, en vista de que la ciudad en general, en términos de tránsito particular, está muy, muy complicado. Uno de los temas que se están conversando son las expectativas. O sea, la preocupación más fuerte que tenemos es pensamos los quiteños, y muchos quiteños que nos ven en el programa consideran que se inaugura el metro en el año 2019 y entonces se resolvió el problema del transporte en la ciudad de Quito. ¿Cómo manejamos este tema de las expectativas? Porque es muy peligroso el que las expectativas sean demasiado altas, claro, y luego haya una desilusión, que haya la correcta dimensión de esas expectativas. Yeah. ¿Qué porcentaje de la solución del transporte va a resolver el metro y de qué manera informar a la ciudadanía respecto de esas expectativas? A ver, el diseño del metro obedece a un estudio de demanda muy serio que se hizo hacia el año 2011-2012 y que se actualizó recientemente. Este estudio,
pues entre otras cosas lo que arroja es que el metro puede captar una demanda aproximadamente de 450,000 pasajeros día desde su inicio de operación. Ahora, siendo un medio de transporte nuevo en el país y en la ciudad, tiene que, como quien dice, entrar en nuestra forma de vivir para que sea utilizado de manera correcta. Nosotros poco a poco nos vamos a ir acostumbrando al metro, pero en estos días he estado hablando, por ejemplo, con gente de metro de Lima, que ellos están ya construyendo su línea 2. ¿Y qué pasó? Que la demanda esperada para 25 años se cubrió en los 3 primeros años. Se superó la demanda por la aceptación que tuvo. Rapidísimo. El metro, si nos comparamos con ciudades cercanas, Panamá, Santo Domingo en República Dominicana, Lima, ha superado la expectativa, pero muy rápidamente. Entonces, esto no es la solución integral de la movilidad, pero es un inicio, es la columna vertebral del sistema y tenemos que tomarlo así. Yo creo que poco a poco vamos a darnos cuenta de cuál va a ser el beneficio que trae el metro a la ciudad, y habrá muchos quiteños que se van a dar cuenta muy pronto de cuál es la ventaja, ¿no? La solución pues pasa por redistribución del transporte, por dar facilidades a otros medios de transporte amigables, que sean universales, que sean amigables con el medio ambiente. Entonces es solo una parte muy importante, pero yo diría que no es completamente la solución. Hay que estar claros en eso. Estamos hablando de qué porcentaje de la solución del transporte en la ciudad de Quito. Se hablaba de alrededor del 15% de la solución del transporte en la ciudad de Quito. Es un poco difícil. Yo pienso que es un poco más que eso, porque Quito, si bien lo que conocemos tradicionalmente como Quito, que es una ciudad alargada de norte a sur, va a estar cubierto por el metro en un buen porcentaje. Hacia el norte y hacia el sur todavía nos queda mucho por cubrir, y ni se diga los valles, que eventualmente habrá que dar una solución mucho más integral. No te sabría decir, pero en porcentaje, si hablamos de los 2.2 millones que hay en Quito aproximadamente versus los 400, pues sí, supera el 20, ¿no? Es una cantidad importante, sí, ¿no? sí, ¿Esa es la capacidad instalada máxima del metro, 450,000, o tiene la posibilidad de ampliarse en la misma línea? Correcto. De incorporar nuevos vagones, etcétera? Así es. La tecnología actual de metros implica varios sistemas que tienen pues una robustez en el tiempo en función de la demanda. Entonces el metro de Quito inicialmente tendrá 18 trenes que tienen 6 coches cada uno, 6 vagones, con una capacidad aproximada de 1.400 pasajeros por tren. Esto es, si lo ponemos en línea, son 10 troles uno detrás del otro. En hora pico vamos a pasar a 4 minutos aproximadamente de frecuencia, y de ahí se bajará en función de la demanda. El corazón del metro es el sistema de señalización ferroviaria. Esto es lo que controla automáticamente la frecuencia, que el metro acelere, que pare, que se suban los pasajeros. Eso es automático. Eso es completamente... No. Está controlado por un ser humano, pero a través de computadores. O sea, es un sistema de control, es un software básicamente que obedece a la demanda desde un centro de control. El tren tiene un conductor, pero que realmente su trabajo constituye una mínima parte de lo que hace el tren. Él abre y cierra las puertas, ve que no haya nadie, evita accidentes, y aplasta un botón para que el tren siga. De ahí el tren se conduce solo prácticamente. Entonces, y hay 2 trenes, uno de ida y uno de regreso, es decir, hay partes donde hay una sola riel, pero hay partes donde hay 2 rieles. No, siempre hay 2 rieles. Siempre hay 2 rieles. Siempre hay 2 rieles, sí, de punta en a todo punta, el tramo. En todo el tramo. Entonces, volviendo a la señalización, ese sistema permite ir bajando la frecuencia automáticamente. Entonces tú puedes incrementar el número de trenes en función de que tu demanda aumente, ¿ya?
Y actualmente prácticamente podríamos duplicar el número de trenes si fuera necesario, con el mismo sistema de señalización, haciendo ciertas adaptaciones. Y en el sitio que se llama Talleres de Cocheras, que es en el sur, en Quitumbe, tenemos una reserva de espacio para ampliar la flota, crecer más en función de la necesidad. ¿Se está pensando en este tema integral de alimentadores, de transporte, inclusive en algún momento se hablaba de que pueda uno ir en bicicleta y poder llevar en el metro, o eso no es posible? Sí, es posible. El metro, la concepción de todo esto es que sea universal y tenemos, por ejemplo, hablando de personas con discapacidad, todas las estaciones tienen ascensor, tienen escaleras mecánicas, en todos los trenes hay espacio para personas con discapacidad, adelante, atrás, y eventualmente también para bicicletas. Tenemos que desarrollar un poquito mejor la idea, porque siempre en una hora con mucha congestión es complicado, pero de ser posible sí lo es. ¿Qué podemos esperar de acuerdo al cronograma? ¿Cómo el cronograma está en el 77% de avance de obra? Está previsto que se inaugure en el 2019. ¿Estamos a tiempo en las fechas? ¿Exactamente en qué fecha estaría concluida la obra y en qué fecha está estimada la inauguración? Y el servicio al público, que es lo que les interesa a nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, como les decía, la obra va en cronograma. Tenemos... a continuación de lo que estamos haciendo, terminar arquitectura y paralelamente la parte de equipamiento, que es bastante complejo. Luego de esto viene un periodo de pruebas, que es un periodo de 6 meses. Entonces, a partir del segundo semestre, se termina el primer semestre del año y empezaremos a hacer pruebas que son muy complejas. Son pruebas ya no solo de los trenes, sino de todos los del equipamiento electromecánico, escaleras, ascensores, comunicaciones, de tal manera que eso toma básicamente 6 meses. Estamos esperando que esto concluya en diciembre del año 2019. Y es, bueno, no solo que estamos contentos con el avance del cronograma, sino algo que es muy importante, que es el presupuesto. El presupuesto, estamos cumpliendo el presupuesto, cosa que es muy complicado en una obra tan grande. Y esperamos que sigamos así para poder inaugurar el metro el próximo año con el presupuesto al día. ¿Cuántas personas están siendo empleadas con esta obra? ¿Qué nivel de puestos de trabajo han generado ustedes? Y bueno, ojalá esa gente, cuando concluya la obra, pueda tener otras opciones de trabajo posterior. El cálculo actual más o menos son como 5.000 personas de empleo directo. De indirecto es más o menos 4 veces, de eso son como 20.000. Hemos llegado a tener aproximadamente 11.000 contratos de trabajo directos. Esto va variando, pero en la historia de la obra se han contratado 11.000 personas. Es una obra básicamente de ingeniería, de tal manera que absorbe mucha mano de obra local a nivel de construcción. Luego ya viene un poco más de obra menor en cuanto a electricidad, todos los temas de comunicaciones, pero la mayor parte del personal es nacional. Incluso tenemos el orgullo y el beneficio de tener personal nacional como pilotos de las tuneladoras estas que utilizó el contratista. Y para eso, me imagino, debieron recibir una capacitación bastante amplia. Sí, lo que sucede... Me imagino que no será cuestión de sentarse y manejar. No, todo lo contrario. Es muy específico. Lo que pasa es que siendo el constructor una empresa española, básicamente, se repatriaron muchos compatriotas que estaban, sobre todo en España, en Alemania, que ya habían trabajado en la empresa constructora y que vinieron acá a montar las tuneladoras, que regresen. Así es, y a operarlas. Entonces tenemos ahí un contingente bien importante de personal técnico muy especializado. Interesante, hay que reconocer que los ecuatorianos en general tenemos un nivel técnico bastante elevado, y cuando salimos fuera del país pues no nos quedamos cortos. Es más, hay muchos ecuatorianos destacados en otros países, ¿no? Así es. Un ejemplo que tú has visto a través de tu carrera. ¿Qué podemos dar como mensaje a la ciudadanía? Sobre todo me preocupa mucho este tema de la falta de cuidado y de consideración hacia
hacia los artículos. Ahí es un metro que tiene una inversión muy grande y que tenemos que protegerla. Tuvimos recientemente un acto vandálico que fue materia de mucha discusión. Ahora entiendo que a quienes están haciendo mucho graffiti en la ciudad se les está dando la oportunidad de que pinten donde corresponde, más bien un graffiti artístico. ¿De qué manera evitar esto que vemos en el metro de Nueva York, en el metro de París, en el metro? ¿Cómo evitamos y cómo hacemos que los ciudadanos, cuáles serían los ciudadanos para evitar que los vagones que tristemente sean pintados y no le digamos gracias a la ciudad cuidándolos? Sí. Bueno, el tema del graffiti, la verdad es que como tú lo dices, ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Acá son grupos de personas que de alguna forma quieren expresarse, pero lo que pasó en el metro ya fue más allá de un tema artístico y de dos o tres muchachos que querían hacer alguna cosa, pero porque ya hubo violencia, hubo ataque a los guardias, hubo armas, entonces ya sobrepasa pues cualquier racionalidad. De las personas que entraron, 2 ya fueron capturadas, entonces estamos en todo el tema de la parte judicial, pero sí, yo creo que lo importante acá es que la ciudadanía se apropie del proyecto, se apropie del metro, que vea cuáles son los beneficios y aprendamos todos a cuidar esto que no es ni del alcalde ni de nosotros los del metro, sino que es de todos los quiteños. Entonces es muy importante que todos aprendamos a cuidar esta famosa filosofía de cultura metro, que no lo ensuciemos, que no botemos comida, Sí, porque no es solo el tema del graffiti, sino cómo nos comportamos dentro del metro en términos de limpieza, de no botar basura dentro de ese metro, ¿no? Es parte del cambio cultural que tenemos que desarrollar al utilizar el servicio, es cuidarlo. Es un transporte muy costoso, muy especializado, pero que nos va a solucionar muchas cosas en nuestro diario vivir, de tal manera que yo invito a la ciudadanía que nos pongamos la camiseta del metro y lo sepamos cuidar. En cuanto a los grafitis, pues sí, la alcaldía tiene un proyecto de dar un espacio, me parece que son como 80 sitios a lo largo de la ciudad donde ya se está trabajando con las personas que hacen grafitis, y eso está bien, eso es lo que se debe hacer, y que esto no se convierta en un vandalismo que no tiene ningún sentido. Que se expresen a través de estos sitios, a través de los espacios destinados para el efecto, que sean un poquito más rápidos, porque lo que hemos visto en los 2 o 3 casos es que se demoran varias semanas. En el metro de Quito se demoraron una noche y acá se están demorando algunas semanas, pero bueno, será parte de la coordinación que se debe tener. Un tema fundamental es que el tema del metro ha sido manejado a través tuyo técnicamente. Es fundamental que el análisis del metro se lo mire desde un aspecto técnico, evitar que se lo politice. ¿De qué manera fortalecemos el aspecto técnico con preguntas técnicas como las que hemos tenido en esta entrevista y dejamos de lado el aspecto político, que siempre genera algún nivel de ruido respecto de lo más importante, del cumplimiento de la obra y la solución para los quiteños, como tú decías, independientemente del alcalde que esté o el alcalde que venga? Así es. ¿Cómo fortalecemos ese aspecto técnico? Yo veo tu presencia más bien como una presencia técnica, no política, y me parece fundamental el que eso se refuerce. ¿Cómo lo hacemos? Sí, yo me considero un técnico, y creo que de las cosas que debemos hacer los técnicos es explicar la parte técnica a los políticos, de tal manera que tengamos puntos de coincidencia, porque a veces el político piensa en su agenda y la parte técnica es casi que complementaria. En este caso yo creo que se le debe dar la misma importancia a los 2 factores, y que el político entienda la secuencia del trabajo, el ritmo de obra, luego los pasos que hay que dar para la operación, y creo que con un buen entendimiento se pueden lograr cosas coherentes, digamos así, tratar de engranar los dos sistemas para que esto se desarrolle de manera normal, ¿no? Excelente, fortalecer entonces el aspecto técnico,
reforzar todas las preguntas que tengan que ver con la solución para ustedes, los ciudadanos, más que el alcalde de turno. El alcalde de turno es un facilitador que simplemente lo que tiene que hacer es cumplir con el cronograma y cumplir con la obra. Hemos estado con la presencia del ingeniero Jorge Yáñez, quien es gerente de infraestructura del Metro de Quito, con quien hemos conversado sobre, por supuesto, el Metro de Quito, algo que no termina de conversarse, no termina de profundizarse y no termina de apasionarnos, porque finalmente es un tema medular, como así está trazado en el camino de la ruta del metro, un tema medular para la solución del transporte de los quiteños, entendiendo y dejando claro a través del ingeniero Jorge Yáñez que es una solución integral, es una solución parcial, pero definitivamente sí es una solución. La respuesta simple del ingeniero Jorge Yáñez es 1 hora y media, puede estarse demorando uno de punta a punta. En el mismo tramo hoy día en transporte público actual se puede estar demorando con el metro 35 minutos. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto vale nuestra calidad de vida? Yo creo que vale mucho, porque imagínense que un obrero, un empleado se demore 1 hora menos de ida, 1 hora menos de vuelta, significan 2 horas en su casa y con su familia. Muchas gracias al ingeniero Jorge Yáñez y este tema tan apasionante que tiene relación con el Metro de Quito. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.